Muy buenas gente, ¿qué tal? Un placer estar aquí de vuelta para traeros un nuevo vídeo en el que vamos a ver las archiconocidas capas de Photoshop. Es tal vez una de las partes más importantes del programa, así que basta decir que realmente hay que saber manejarlas si queremos aprovechar todo el potencial de Photoshop. Bien, pues vamos a empezar por lo básico. Para ello nos vamos a venir a esta pestaña que tenemos aquí, donde tenemos un dibujo que más básico no puede ser, en el que vemos un sol, un arbolito y un cochecito. Y si nos fijamos aquí en el panel de capas que tenemos a la derecha, vemos que tenemos aquí representados el sol, el árbol y el coche y una capa que es la capa dibujo. Esta capa dibujo es la suma de estas cuatro que están debajo. Pero antes de meternos más en materia, vamos a explicar lo mínimo que tenemos que saber. Primero, el ojito que tenemos aquí a la izquierda de cada capa. Esto nos sirve para ocultar o volver visible cada una de estas. Si yo hago clic sobre esta, no vamos a ver nada porque he dicho que es la suma de las cuatro que están debajo, pero si empiezo a quitar las que están por debajo, vemos que empiezan a desaparecer los elementos, incluso el fondo blanco. Si las vuelvo a activar, las capas vuelven a aparecer. Si hago doble clic sobre el nombre de una capa, puedo cambiarle el nombre. Si hago clic en una parte vacía de la capa y arrastro, puedo mover esa capa a donde no me marca esta línea azul y situarla en esa posición. Vamos a devolverla a la parte de arriba, ahí, justo por debajo de vista. Pues ahora vamos con una pequeña explicación. Pues como había dicho, esta capa dibujo que tenemos aquí es la suma de estas cuatro. Digamos que estas de aquí no existen. Solo tenemos la capa dibujo. Hemos hecho todo el dibujo en una misma capa. Si yo ahora vamos a coger la herramienta pincel pulsando la tecla P, vamos a hacerlo un poco más grande, pues por ahí, y vamos a coger un color, no sé, rojo, y vamos a pintar unos pajaritos por aquí y por aquí. Unos pajaritos que me han quedado muy bonitos y que me gustan mucho. Ahora lo que quiero es pintar pues un río que vaya por ahí. Entonces vamos a coger un color azul. Y hago una línea por aquí. Hago otra línea por aquí. Y por aquí las olas del río. Es la corriente. Qué corriente hay en el río. Y ahora me doy cuenta y digo, pues me hacen falta unos arbolitos al otro lado del río. Y dibujo, pues, aquí un arbolito y por aquí otro arbolito. Sí, esto es una chorrada. Pero imaginad que esto lo estoy haciendo en plan realista. Y esto me ha llevado horas. Pero me doy cuenta en este momento que este pajarito que está aquí, este que está sobre el árbol, no me gusta. ¿Qué puedo hacer? Puedo coger la herramienta borrador, pulsando la tecla E o haciendo clic sobre este icono y eliminar el pájaro, pero al hacerlo me estoy cargando también el árbol. Repito, esto es un árbol muy básico, pero pensad que es un árbol súper realista y que me ha llevado horas hacerlo. Esto no me gustaría absolutamente nada. Otra forma de volver atrás es pulsar Control Z y deshacer todas las acciones que hemos hecho. Vamos allá, Control Z, pero como veis, no estoy deshaciendo solo el pajarito, me estoy llevando por delante los arbolitos y ese río tan bonito que nos habíamos currado. Y ahora sí podría deshacer ese pajarito, pero ya habría perdido horas de trabajo. Evidentemente esto es algo que no nos gusta y que desde luego queremos evitarlo a toda costa. Para ello lo que hacemos es trabajar de forma no destructiva utilizando las capas. ¿Cómo es eso? Vamos a eliminar esta capa y vamos a activar estas tres capas. Por cierto, para quitar y poner varias a la vez podemos hacer clic y arrastrar y así hacerlo más rápido, no tener que ir haciendo clic, clic, clic. Simplemente es hacer clic, arrastras, clic, arrastras, da igual en qué sentido lo hagas. Vale, como veis aquí tenemos separadas cada una de las partes de esta imagen. Tenemos el sol, si yo lo oculto, el sol desaparece. Si lo hago visible, el sol vuelve a aparecer. Y lo mismo va a pasar
con cada uno de estos elementos. Como he dicho, están separados cada uno en su capa, pero aquí, en el espacio de trabajo, en nuestro lienzo, lo vemos todo como si fuese uno solo. Eso es porque lo estaríamos viendo algo así. Tenemos las tres capas, en una está el coche, en otra el árbol y en otro el sol, y están superpuestas una encima de otras, con lo cual nosotros, al verlas, digamos, desde arriba hacia abajo, las vamos a visualizar de esta forma, todas en un total, todo junto. De esta forma, si yo ahora quiero añadir esos pajaritos que queríamos antes, lo único que tengo que hacer es agregar una capa. Volvemos a coger el pincel con el color rojo, como habíamos hecho antes, y pinto otra vez esos pajaritos. Creo otra capa y voy a crear ese río tan chulo que habíamos hecho antes. Y lo mismo. Hago el río con su corriente, sus olas y sus arbolitos. Ahora, al igual que antes, este pájaro de aquí no me gusta. Lo único que tengo que hacer es ir a la capa donde están los pájaros, coger el borrador pulsando la tecla E y ahora elimino ese pájaro. El árbol queda totalmente intacto. Mi trabajo que he hecho posterior al dibujo de estos pájaros tampoco lo he tenido que tocar porque está en una capa totalmente diferente. Y si yo ahora quiero que el río vaya por detrás del árbol, lo único que tendré que hacer es arrastrar la capa donde está el río por debajo de la capa del árbol y ya mágicamente se nos situará detrás. Además, pues podría, yo qué sé, seleccionar la capa del coche y decir que quiero moverlo, voy a darle a la V para seleccionar la herramienta mover, que quiero que esté más cerca del árbol. O que el sol esté aquí, pues selecciono la capa del sol y la pongo ahí. Pero quiero además que esté por detrás del árbol, pues lo paso por debajo de la capa del árbol. Y ya estaría. Como veis, puedo modificar casi cualquier cosa sin tener que perder nada o prácticamente nada del trabajo que haya realizado anteriormente o posteriormente. Bueno, no sé si esto habrá quedado claro con el dibujo este de preescolar, pero vamos a verlo ahora un poco más en detalle en algo ya así más normal, que sería esto, que no es otra cosa que la miniatura que voy a utilizar para el vídeo. En este documento ya nos vamos a encontrar con diferentes tipos de capa. Aquí tenemos esta primera, la capa fondo, que es una capa de imagen, al igual que esta que tenemos aquí arriba. Esta de aquí es una capa de ajuste, capa que aún no hemos visto y que no vamos a ver en este tutorial. Esta es una capa de relleno, una capa de color sólido en concreto. Si yo lo activo, vemos que por detrás me aparece un color sólido que yo puedo, al hacer doble clic ahí, cambiar por yo que sé, un azul, un verde, un amarillo, el color que me dé la real gana. Por cierto, en la capa de ajuste también, si hacemos doble clic sobre este icono, podríamos abrir las propiedades y cambiar los ajustes que hayamos realizado previamente. Después tenemos las capas vectoriales, que son estas que están aquí, que tienen este icono aquí, que es un cuadrado como otros cuadrados pequeñitos en las esquinas. Estas son capas, que en este caso es este corazón, que normalmente incluyen formas. Son capas que, bueno, mediante algoritmos y fórmulas de la leche, lo que consiguen es que, por mucho que deformes, encojas a grandes, lo que sea, estas imágenes se sigan viendo bien. Después tenemos este tipo de capas que nos aparece con este iconito de una T, que son las capas de texto. En este caso serían estas de aquí. Tenemos esto de aquí, que es un grupo. Después veremos cómo se trabaja con ellos. Y como ya he dicho antes, esta es una capa de imagen, al igual que la capa a fondo. Como antes, yo puedo ocultar capas, puedo mover capas, por ejemplo el corazón, para que esté por delante de la modelo y por encima de este texto. Si quiero que esté por detrás, pues ya sabéis, por debajo. Es básicamente lo mismo que el arbolito, el sol y el coche, solo que un poco más elaborado. Como ya hemos visto, para seleccionar una capa basta con hacer clic. Si quiero seleccionar varias capas, mantengo pulsada la tecla Control y voy haciendo clic en cada capa que quiera seleccionar.
Y si quiero seleccionar un rango de capas, por ejemplo, desde aquí hasta aquí, simplemente selecciono la primera y manteniendo pulsada la tecla Shift, hago clic sobre la última. Y así se nos seleccionarán automáticamente todas las que estén en medio de ambas. Puedo seleccionar varias capas, manteniendo pulsado, como he dicho, la tecla Control, y si hago clic derecho sobre una de ellas, puedo combinarla. Seleccionando aquí, combinar capas. Ahora todas se han fusionado en esta, pero evidentemente ya no puedo modificar aquellas capas que he fusionado. Vamos a darle a Control Z para volver atrás y recuperarlas. También puedo fusionar aquellas que tengan el ojito puesto, aquellas capas que estén visibles. Simplemente, otra vez, control derecho no, botón derecho del ratón sobre una de las capas y seleccionamos combinar visibles. Ahora, todas las capas que tenían el ojito puesto se nos han fusionado en una sola capa y la que estaba oculta sigue como si no hubiésemos hecho nada. Volvemos a pulsar Control Z para volver atrás. Y ya por último, lo que podemos hacer es otra vez botón derecho sobre una de las capas. A ver, es que el lápiz me está fallando, no sé por qué. Pero bueno, seleccionar con el botón derecho una de las capas y después darle a acoplar imagen. Esto lo que hará será combinar todas las visibles y desechar las ocultas. De hecho, nos lo dice aquí, que se va a eliminar las capas que están ocultas. Le damos a OK. Ahí está, tenemos todas fusionadas y las ocultas han desaparecido. Control Z para volver atrás y continuamos con duplicar una capa. Es algo que vamos a hacer bastante a menudo. Simplemente la seleccionamos, botón derecho sobre ella y duplicar capa o el atajo de teclado Control J. Vamos a eliminarla y ya por último vamos a ver cómo crear una estampa. Para ello vamos a pulsar las teclas Control Alt mayúsculas E y lo que hará será crear una capa nueva sobre la capa que teníamos seleccionada, en las que se incluyen todas las capas visibles que están en nuestro documento. Si vemos, aunque yo la oculte, es exactamente igual porque esto de aquí es la suma de todas estas capas, de esta no, evidentemente porque está oculta, pero de todas las demás es la suma, con lo cual no vamos a notar diferencia alguna aunque la esté desactivando. Continuemos con la parte inferior del panel de capas. Aquí tenemos el bote de basura, evidentemente esto es para eliminar las capas. Si seleccionamos una capa y hacemos clic sobre el icono, nos va a preguntar si la queremos eliminar, le decimos que sí y adiós capa. Otra forma de eliminar esta capa sería haciendo clic sobre ella y sin soltar el botón izquierdo arrastramos hacia el icono del bote de basura y nos la elimina, pero esta vez no nos pregunta absolutamente nada. También podemos hacer clic derecho sobre la capa y darle a eliminar capa o venir al menú capa, eliminar. Claro, ¿qué pasa? Aquí en el menú capa, la mayoría de cosas que estamos haciendo aquí con el botón derecho o mediante atajos de teclado o incluso con estos iconos, los vamos a encontrar aquí. Así que lo siento, pero ya no voy a ir comentando cada una de ellas dónde está porque básicamente es menos eficiente hacerlo aquí que hacerlo directamente aquí o mediante atajos de teclado. Simplemente tened en cuenta que lo vamos a tener en ambos sitios. Y, por supuesto, ya por último, si tenemos seleccionado una capa y pulsamos la tecla suprimir, también la eliminaremos. Pasamos al siguiente icono, que sería este de aquí, que es para crear una capa por encima de la capa que tengamos seleccionada. Nos crea una capa vacía. Simplemente hacemos clic y ahí tenemos una capa vacía que nos nombra como capa 1. Si queremos cambiarle el nombre, ya sabéis, doble clic sobre el nombre y le ponemos el que queramos. Eso sí, tened en cuenta que os la crea por encima de la capa que tengamos seleccionada. Ahora tenemos seleccionada esta y nos la ha creado aquí. Si yo tengo seleccionada esta y la creo, nos la crea por encima, simplemente. Vamos a darle a Control Z para deshacer esto. Pero también podemos hacer lo siguiente, que es, antes de hacer clic sobre el icono, mantener pulsada la tecla Alt. Y al hacer clic, se nos abrirá este diálogo donde ya podemos ponerle un nombre, podemos darle un color, que no lo hemos visto, pero se les puede dar un color a las capas, no al fondo, sino aquí, que se pongan de un color en concreto.
Esto para crear máscaras de recorte, no las hemos visto y tampoco las vamos a ver en este tutorial. El modo de fusión y la opacidad de la capa, que tampoco lo hemos visto, esto sí lo veremos un poquito más adelante. Si le damos a OK, nos creará la capa una vez más por encima de la capa que teníamos seleccionada. Y como veis, ahora aquí tiene esto de color rojo. Esto se puede poner también con botón derecho a cualquier capa, viniendo aquí y seleccionando cualquiera de los colores que tenemos disponibles. Pero, una vez más, lo más eficiente tal vez sea usar los atajos de teclado. Si yo pulso Control Shift o mayúsculas N, se nos abrirá el menú que teníamos al hacer Alt clic aquí. Y si pulso Control Alt Shift N, se nos creará directamente la capa. Vamos a eliminarla y vamos a eliminar esta también, pero esta vez la vamos a arrastrar. Por supuesto, una vez más, todo esto está aquí también en nueva capa, nueva capa, y si le damos, pues nos va a abrir esto. Como digo, casi todo está en este menú capa, ya no voy a mencionarlo de cada vez. Continuamos con el siguiente icono, que es este de aquí, que es el icono para crear grupos. Como ya hemos visto, esto que tenemos aquí es un grupo. Si yo lo pliego, se me ocultan las capas que están dentro, en este caso las dos capas de texto, estas dos. Y el grupo, aparte de ser algo que nos va a valer para ordenar nuestro panel de capas, también nos vale para, por ejemplo, aplicar efectos o ajustes a cada una de las capas que están dentro del grupo. Por ejemplo, si yo aquí bajo la opacidad, vamos a ver cómo poco a poco las letras van desapareciendo. Y si las subo, las letras aparecen. No tengo que seleccionar las capas. Con seleccionar el texto, ya se da por seleccionadas todas las capas que estén dentro de ese grupo. Pero vamos a ver cómo crear estos grupos. Primero vamos a desagrupar, botón derecho, desagrupar capas. Y para agrupar capas lo que tenemos que hacer es seleccionar las capas que queramos agrupar, en este caso las dos de texto. Ya sabéis, seleccionamos una, mantenemos pulsada la tecla Control y hacemos clic sobre la otra capa. Si ahora hacemos clic sobre este icono que está aquí abajo, directamente nos las va a agrupar. Al igual que con la capa, si queremos cambiar el nombre, simplemente doble clic y ya le podríamos cambiar el nombre. Vamos a darle a Control Z para desagruparlas otra vez, para volver atrás, y ver que también las podemos agrupar con botón derecho, grupo a partir de capas. Aquí nos sale este diálogo, al igual que con las capas, a la hora de crear capas, en el que ya podríamos darle un nombre y ponerle un color, etcétera, etcétera. Si le damos a OK, ya tendríamos las capas agrupadas. Volvemos atrás y la forma más rápida de agruparlos es simplemente seleccionar las capas que queremos agrupar y pulsar Control G. De esta forma directamente se nos agrupan. Y para desagrupar, como ya hemos visto, una de las formas es con el botón derecho hacer clic sobre el grupo y darle a desagrupar capas. Y la otra es pulsar Control mayúsculas G. De esta forma, automáticamente también se nos desagrupan. Por cierto, algo que se me olvidaba, en este icono, si mantenemos pulsado Alt, al igual que pasaba con el icono de crear capa, si mantengo presionado Alt y hago clic, directamente se nos abre también el diálogo para poner el nombre y demás. Vamos a agruparlas como estaban y les vamos a poner un nombre que era, si no recuerdo mal, texto. Vamos a desplegar para que se vean todas las capas. Y continuamos. Lo siguiente que tenemos aquí es este icono, que es un círculo dividido en dos, en blanco y negro. Si hacemos clic, desplegaremos el menú donde tenemos todas las todas las capas de ajuste y capas de relleno. No las vamos a ver ahora mismo, pero las veremos en futuros vídeos. Vamos a seleccionar una capa cualquiera para que se nos activen estos iconos. Lo siguiente que tenemos es esto, que es para crear máscaras de capa y máscaras vectoriales, que una máscara de capa es básicamente este icono que tenemos aquí. Bueno, pues esta es la representación de la máscara de capa. Esto sirve para ocultar o mostrar ciertas partes de la capa. También lo veremos en futuros tutoriales.
Lo siguiente que tenemos serían los estilos de capa que podemos entrar a través de aquí directamente, o se nos va a abrir aquí la ventana, o haciendo doble clic en una parte vacía de las capas. Si hacemos doble clic, se nos va a abrir exactamente lo mismo. Esto es algo que también hay que ver en otro vídeo porque hay mucho que explicar ahí. De hecho, probablemente haya que hacer varios vídeos explicando por partes qué es cada una de las cosas. Pero bueno, eso ya lo veremos en su debido momento. Continuamos con el último icono que tenemos aquí, que es esta especie de cadena que nos sirve para enlazar capas. Si yo, por ejemplo, selecciono esta capa y me voy a la herramienta de mover, al hacer clic, yo puedo mover esa capa. Pero si quiero mover ambas capas, lo que tengo que hacer es mantener pulsada la tecla control, seleccionar la otra capa y ahora podría mover ambas. Pero si no quiero tener que estar seleccionando de cada vez que quiera mover todas las capas, en este caso son 2, pero podrían ser 10 o 100, lo que hago es las selecciono y hago clic sobre este icono y ahora se nos pone esta cadenita aquí e indica que están enlazadas. Yo ahora, aunque tenga seleccionada solo una, cuando lo mueva se van a mover ambas. Da igual cuál seleccionemos, que vamos a moverlas en conjunto. Para desenlazarlas, lo único que tenemos que hacer es seleccionar una de ellas y volver a hacer clic sobre ese icono. Vámonos ahora a la parte superior del panel. Lo primero que encontramos aquí es básicamente un filtro. Yo puedo filtrar por imagen, por capa de ajuste, por capa de texto, por capa vectorial, o bueno, esto sería para objeto inteligente, que es algo que también veremos en otro vídeo, no en este. Pero vamos, podremos filtrar por uno solo o incluso por varios. Decirle, bueno, pues muéstrame solo estas 3 o estas 2, lo que sea. Y aquí podemos desplegar y buscar pues por nombre o, por ejemplo, por color, por este color de aquí, ¿vale? Yo si vengo aquí y le pongo amarillo, me va a mostrar solo este que tiene el color amarillo. Y además aquí tenemos este interruptor, esta especie de interruptor, donde al activarlo o desactivarlo, activaremos los filtros. Es decir, fijaros cómo así lo desactivo, así lo activo y me tiene en cuenta lo que yo tengo aquí seleccionado. Vamos a dejarlo todo que se vea todo. Vamos a seleccionar una capa para que se nos active la parte inferior. Y aquí nos vamos a encontrar en este desplegable los modos de fusión, algo que tampoco vamos a ver en este vídeo. Estoy mostrando muchas cosas y muchas de ellas no las vamos a ver, pero es que realmente esto requiere bastante tiempo explicarlo, con lo que tendrá su propio vídeo, evidentemente. Y a la derecha tenemos la opacidad. La opacidad básicamente lo que hace es, pues eso, modifica la opacidad de las capas. Vamos a seleccionar, por ejemplo, aquí esta capa de texto. Y si yo hago clic sobre la flechita, despliega este deslizable, donde yo, si lo muevo hacia la izquierda, bajo la opacidad, y si lo muevo hacia la derecha, incremento la opacidad. También puedo seleccionar todo esto y escribirlo a mano, ¿vale? Simplemente pongo el número, le doy a Enter y ya está. Y otra opción es poniendo el puntero sobre el nombre de opacidad, sobre el nombre. Y como veis, el icono cambia del puntero normal de una flecha a una mano con una flecha hacia cada lado. Si yo hago clic y desplazo hacia izquierda o hacia la derecha, también puedo modificar la opacidad. Otra forma de modificar la opacidad, que a mí no me llama demasiado la atención, pero está ahí para el que quiera utilizarla, es pulsando simplemente los números. Es decir, si le doy al 1, al 10%, el 2, 20%, 3, 30%, y así hasta llegar al 0, que sería el 100%. Si quiero poner menos de 10, tendría que pulsar el 0 seguido del número. Es decir, si por ejemplo quiero un 5%, pulsaría 0, 5 y ya tendría un 5%. Si quisiera poner un 56, pues pulsaría 5, 6 y ya tendría la opacidad al 56%. Y si quiero poner un 0%, tendría que pulsar 2 veces el 0. Bien, vamos a ponerlo otra vez al 100%, pulsando el 0, y voy a explicar por qué a mí esto no me llama tanto la atención. Yo ahora mismo tengo la herramienta de mover seleccionada, pero si en vez de tener esta herramienta tuviese la herramienta pincel, ahora, aunque yo pulse, fijaros aquí en opacidad, aunque yo pulse
el número no va a cambiar. ¿Por qué? Porque lo que cambia es la opacidad del pincel. Fijaros cómo de la misma forma me cambia la opacidad. Con lo cual ya me estaría obligando a pulsar, por ejemplo, la V para cambiar a la herramienta mover. Valdría cualquier herramienta que no tenga opacidad, ¿de acuerdo? Y ahora ya sí, si ahora pulso el 4, pues me cambiaría un 40%, 50, 60. Pero ya tendría que, como digo, tener que estar cambiando de herramienta. Y a veces, pues si tengo el pincel, no quiero tener que cambiar a otra herramienta para cambiar la opacidad. Entonces simplemente lo que más utilizo es venir aquí y moverme a izquierda y a derecha después de haber puesto el puntero sobre el nombre, sobre opacidad. Pero si vosotros preferís utilizar los numeritos, pues la opción ahí está. Seguimos bajando. Lo que tenemos ahora son los bloqueos de capa. Voy a seleccionar esta de aquí para que se me active todos los bloqueos. Este primero seleccionaría los píxeles vacíos. Bueno, bloquearía los píxeles vacíos. Este, los píxeles, es decir, la imagen. Este, el movimiento. Esto evitaría anidamientos y esto simplemente bloquearía toda la capa. ¿Qué quiero decir con bloquear? Por ejemplo, vamos a seleccionar esta y vamos a coger la herramienta pincel y si yo ahora pinto, como veis, puedo sin ningún problema hacerle un manchurrón azul sobre la cara. Vamos a volver atrás. Pero si yo bloqueo los píxeles, ahora cuando quiera pintar, fijaros que ya el icono cambia y aparece como una señal de prohibido. Y aunque quiera pintar, me va a dar un mensaje de error, no me va a dejar. Pero si por el contrario cojo la herramienta de mover, pulsando la tecla V o haciendo clic sobre el icono, mover sí me va a dejar porque no está bloqueado. Lo que está bloqueado es modificar los píxeles. Sin embargo, si bloqueo movimiento, ahora, a pesar de tener la herramienta mover seleccionada aún, si lo quiero mover, directamente no me deja. Si tenemos cualquier cosa bloqueada en una capa, se nos indicará con este candadito aquí a la derecha. Para desbloquear, simplemente volvemos a seleccionar en el icono y, como veis, el candadito ya desaparece. Si yo le doy a esta de aquí, automáticamente bloquearé todas. Ya no puedo ni mover y aunque cambie el pincel ya no me va a dejar pintar. La capa queda totalmente bloqueada. Una vez más, seleccionamos, hacemos clic sobre el icono y la desbloqueamos. Vámonos ahora con el relleno, que es esto que tenemos aquí a la derecha. Es básicamente lo mismo que la opacidad, pero no afecta a los estilos de capa. Recordemos que los estilos de capa era esto que teníamos por aquí abajo o haciendo doble clic en una zona vacía de una capa. Aquí, por ejemplo, pues se hace la sombra que le puse aquí al corazón. Vamos a ponerlo por encima de la modelo para que se vea bien. Lo voy a mover por aquí. Fijaros cómo el corazón tiene su propia sombra. Si yo bajo la opacidad, desaparece todo. Sin embargo, si lo que bajo es el relleno, fijaros que lo que va desapareciendo es precisamente el relleno, pero no el borde ni la sombra, que se mantienen. Vamos a devolver el corazón a su sitio pulsando Control Z y creo que con esto ya hemos tocado los conceptos básicos para saber movernos con las capas. De verdad que es algo muy importante dentro del programa y cuanto mejor nos sepamos mover con ellas, más fácil y más fluido va a ser nuestro flujo de trabajo. Pues por mi parte esto es todo. Espero no haberos aburrido demasiado. Si tenéis cualquier duda podéis dejarla aquí abajo en comentarios. Y a mí solo me queda despedirme hasta el siguiente vídeo. Nos vemos.